Buenas tardes, hoy se dirige a ustedes Daniel Carrillo Carreño. Realizaremos 3 experimentos de Tomás Alva Edison, conocido por sus contribuciones fundamentales en el desarrollo de tecnologías eléctricas y de la comunicación. A lo largo de su vida, Edison patentó más de 1000 inventos. Uno de sus experimentos más influyentes fue la mejora y comercialización de la bombilla incandescente, que revolucionó la forma en que las personas utilizaban la electricidad para la iluminación. Sus experimentos marcaron el inicio de una nueva era tecnológica y establecieron las bases de la electricidad y de la comunicación moderna. Hoy explicaremos cómo funciona y su diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo, y la importancia del tema en la vida cotidiana. Ejemplos: instalaciones eléctricas en casas y dispositivos electrónicos, materiales, cables de conexión, bombillo con sus bases y una batería o fuente de alimentación. En el circuito en serie, los elementos están conectados uno tras otro, compartiendo la misma corriente. En el circuito en paralelo, los elementos están conectados en diferentes caminos, permitiendo que cada uno funcione de manera independiente. En el circuito en serie, al encender las bombillas, los focos se encienden muy poquito, ya que hay pérdida de voltaje. Al aflojar una bombilla, observamos que ambas se apagan, ya que funciona como un interruptor abierto. Al cambiar la configuración a un circuito en paralelo, tiene la ventaja que el voltaje que circula por sus componentes es el mismo, y al aflojar una bombilla, notamos que la otra sigue funcionando sin ningún problema. Análisis. En el circuito en serie, si una bombilla se apaga, la otra también deja de funcionar porque comparten la misma corriente. En cambio, en el circuito en paralelo, si una bombilla se apaga, la otra sigue encendida, ya que cada una tiene su propio camino de corriente. Concluimos la importancia de elegir la configuración adecuada según la necesidad. Los circuitos en serie no son ideales para instalaciones domésticas, porque una falla afecta todo el sistema. Los circuitos en paralelo permiten mayor dependencia y continuidad en el servicio eléctrico. Tinta para mensajes secretos. Desde la antigüedad, las personas han utilizado métodos secretos para enviar mensajes ocultos. Uno de los más sencillos y accesibles es la tinta invisible, que nos permite escribir mensajes que solo pueden ser revelados bajo ciertas condiciones. En este experimento aprenderemos cómo el jugo de limón puede actuar como una tinta secreta y cómo el calor permite hacerla visible. La tinta invisible funciona gracias a una reacción química. El jugo de limón contiene compuestos orgánicos que al secarse quedan incoloros sobre el papel. Sin embargo, cuando se aplica calor, estos compuestos se oxidan y cambian de color, revelando la escritura. Materiales: jugo de limón, pincel, la hoja en blanco y la vela. Exprimimos jugo de limón en un recipiente. Usaremos el pincel para escribir el mensaje oculto. Esperemos unos minutos hasta que el jugo se seque completamente y la escritura desaparezca. Para revelar el mensaje, pasamos el papel suavemente sobre la llama de una vela sin tocar el fuego directamente. Una vez el papel se calienta, la escritura invisible comienza a oscurecerse y se vuelve legible. Si el papel se calienta demasiado, podría quemarse, por lo que es importante moverlo constantemente sobre la llama. Ahí observamos cómo se va colocando visible el mensaje oculto que escribimos. Análisis. Este fenómeno ocurre debido a la oxidación de los compuestos orgánicos del jugo de limón. La diferencia en la temperatura de
combustión permite que la tinta resalte sin dañar el papel. Otros líquidos con componentes orgánicos pueden producir un efecto similar. Podemos concluir que la tinta invisible es un método sencillo basado en la oxidación química. El jugo de limón y otros líquidos orgánicos pueden actuar como tintas secretas. El calor acelera la reacción química, permitiendo visualizar la escritura oculta. Este principio se ha utilizado a lo largo de la historia para envío de mensajes cifrados. Muchas gracias. Un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circulan los electrones desde una fuente de energía, como una batería, a través de un conductor y un dispositivo eléctrico, en este caso una bombilla. Para controlar este flujo de corriente se emplea un interruptor que puede abrir o cerrar el circuito. Elementos: batería o fuente de energía, cableado, bombilla con su base e interruptor. Conectamos la batería a la bombilla usando los cables e incorporaremos el interruptor en el circuito, asegurando que el contacto del interruptor permita abrir y cerrar el circuito. Se activa el circuito cerrando el interruptor. Si el montaje es correcto, la bombilla se enciende cuando el interruptor está en posición on y se apaga cuando está en posición off. El experimento muestra el principio fundamental del flujo de corriente en un circuito cerrado. Construir el interruptor casero permite comprender su funcionamiento dentro de un circuito. Este conocimiento es la base para aplicaciones más avanzadas en electricidad y electrónica. Conclusiones. Un circuito eléctrico necesita un camino completo para que fluya la energía. El interruptor permite controlar el flujo de electricidad dentro del circuito. Este experimento nos ayuda a comprender la importancia de cada componente de un sistema eléctrico básico. La electricidad es esencial en la vida cotidiana y entender su funcionamiento nos ayuda a aprovechar de manera eficiente y segura.